interrumpen, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Como les decía, el primer tema que vamos a ver es el tema de interés simple, ¿sí? Y para ver el tema de interés simple, vamos a ver un concepto que es el concepto de capitalización, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de la capitalización, lo que estamos hablando, mencionando es que es la transformación o la conversión de un capital inicial en un valor final. Es decir, yo deposito hoy un importe en un banco, en un plazo fijo, y en un periodo determinado del futuro voy a retirar un valor mayor, ¿sí? Entonces, la capitalización lo que consiste es en esta definición de que es transformar un capital inicial, que nosotros lo vamos a llamar C sub 0, en un valor final, ¿sí? Que lo vamos a llamar, esto va a aparecer con el C sub n, ¿sí? Esto lo vamos a llamar C sub n, que es el valor final, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Entonces, la capitalización, lo que siempre cuando ustedes capitalizan es, ustedes llevan un valor al futuro. Es decir, yo deposito hoy un importe, lo que quieran, 1.000, 100.000, 1.000.000, 50.000, para retirar en el futuro un importe mayor, ¿sí? ¿Por qué yo en el futuro el depósito? Porque yo lo que estoy haciendo cuando voy al plazo fijo, hay un plazo fijo y hago un plazo fijo, es decir, yo por un periodo determinado, un mes, 2 meses, lo que fuese, yo no tengo disponibilidad de mi ingreso. Y si yo no tengo disponibilidad de mi ingreso, yo lo que estoy es renunciando a un consumo hoy. Entonces, si yo hoy voy a dejar de comprar porque no tengo acceso a mi ingreso, yo lo que voy a pedir es que cuando en el futuro tenga acceso a ese ingreso, pueda consumir más de lo que hubiese consumido hoy, ¿sí? Es decir, si yo invierto 50.000 pesos, dentro de un mes yo voy a pretender que retirar más de 50.000. Porque si yo retiro 50.000, no deposito nada y la plata me la gasto hoy, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hablemos de la capitalización, lo que vamos a estar hablando es de llevar un valor a futuro, es decir, llevar ese valor C sub 0 a un valor en el futuro, ¿sí? Fíjense este ejemplo muy sencillo, ¿sí? Tenemos una persona que hoy invierte 100 pesos durante un mes en un plazo fijo y el plazo fijo le otorga una tasa, es decir, le paga una tasa de interés del 10% mensual. Entonces, ¿cuánto tiene la persona hoy? Hoy tiene 100, ¿sí? ¿Cuánto le va a pagar el banco de interés? Le va a pagar el 10% de lo que deposita, ¿sí? Ese 10% de lo que deposita es 0,10 de 100, ¿sí? Lo que le va a pagar el banco es 10 pesos adicionales. Por lo tanto, dentro de un mes, esta persona lo que retira son 110, ¿sí? Porque retira lo que depositó más los intereses que el banco le pagó, ¿sí? Entonces, ahí está la transformación, ¿sí? Acá hicimos la transformación, vamos a ponerlo acá. En este ejemplo se observa la transformación de un valor de 100 que tengo hoy en un valor de 110 que voy a tener dentro de un mes. Es decir, que entonces esto es lo que nosotros llamamos capitalización, ¿sí? ¿Esto se entiende, este ejemplo que vimos acá? Más o menos me van siguiendo todos. Sí. Excelente. Sí, sí. Perfecto. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que aparecen en esta operación? ¿Sí? Hay elementos que los vamos a mencionar, estos elementos, porque van a ser justamente los elementos que van a aparecer en nuestra fórmula, ¿sí?
Por un lado vamos a tener lo que llamamos capital inicial, ¿sí? Que es, en el ejemplo son los 100 pesos y siempre va a ser el valor que tengo a día de hoy, ¿sí? Lo que tengo hoy lo vamos a llamar capital inicial y lo vamos a denotar, ¿sí? En nuestras fórmulas siempre va a aparecer como C sub 0, ¿sí? Le ponemos el subíndice 0 porque lo que hace relación es que es lo que tengo hoy, ¿sí? El valor que tengo hoy son 100. Entonces, vamos a tener primero este elemento que es el capital inicial. Ahora, fíjense en este ejemplo, ¿no? Yo tenía los 100 hoy, ¿cuánto retiro dentro de un mes? 110, ¿sí? Bueno, esos 110 es lo que nosotros vamos a llamar como monto o capital final. En realidad, comúnmente se lo llama monto, ¿sí? Pero es el valor final, que lo vamos a denotar con la letra C sub n, ¿sí? ¿Sí? Que es lo que yo retiré al final del periodo, ¿sí? Entonces, fíjense, tenía 100, retiro 110. Pero hay otros elementos que también intervienen, ¿sí? Interviene un elemento que es el plazo de la inversión, ¿sí? Yo acá invertí un mes. Podía haber invertido 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año, 8 meses, 45 días, lo que fuese, ¿sí? Pero yo acá invertí un mes. Esto es importante, ¿por qué? Porque a mayor plazo de inversión, más me paga el banco. No es lo mismo que yo le diga al banco, invierto por un mes, me va a pagar algo, que le diga al banco, invierto por 5 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo invierto por 5 meses, durante 5 meses no tengo disponibilidad del dinero. Entonces, a mayor tiempo en el cual yo no dispongo de mi dinero, mayor es lo que yo le voy a pedir al banco que me pague. Entonces, este es un elemento importante que tiene que ver con el plazo, que lo vamos a denotar en nuestras fórmulas con la letra N minúscula, ¿sí? El plazo de la inversión. En este ejemplo es un mes, ¿sí? Fíjense que esto que está pintado acá en estos colores, está pintado acá en el problema, para que ustedes denoten. ¿Ven? El amarillo, estos 100, es el capital inicial. Acá está pintado en verde un mes, que es lo que tengo acá de plazo de inversión. Y después, el otro dato que aparece acá es la tasa de interés, ¿sí? Que lo vamos a denotar con la letra I minúscula, ¿sí? Que la tasa de interés siempre, esto es importante, siempre se expresa en porcentaje, ¿sí? Siempre que ustedes vean 4%, 8% y demás, saben que es la tasa de interés, pero a nivel de fórmula se usa el valor tanto por uno. Les doy el ejemplo, ¿sí? Cuando yo digo 10%, ¿sí? Lo que, fíjense que yo acá cuando hice el cálculo dije, bueno, 10%, pero después lo transformé en 0,10, ¿sí? Recuerden que este por ciento que acompaña el número es lo mismo que ustedes estén haciendo esto, ¿sí? 10 dividido 100. Cuando ustedes esto lo resuelven en la calculadora, les da 0,10, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner otros ejemplos, porque siempre lo vamos a usar así, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen, ¿sí? 4,5%, esto es lo mismo que hacer 4,5 dividido 100, 0,045. Este es el número que usan, ¿sí? Cuando ustedes usen el número en la fórmula, pues, es decir, nosotros acá estamos reconociendo datos que después lo vamos a aplicar en una fórmula. Bueno, cuando aparece el dato de la I en la fórmula que voy a usar, usan este valor, ¿sí? Nunca lo usan en porcentaje, lo usan en tanto por uno. Por ejemplo, vamos a suponer otro, ¿sí? 15,89% es lo mismo que hacer 15,89 dividido 100. Lo mismo que decir 0,1589. Ese va a ser el valor que ustedes van a usar. Pero bueno, es la tasa de interés y la definición de la tasa de interés es lo que el banco le paga al inversor
por realizar la inversión, ¿sí? Ustedes van a ver que hay distintos bancos, ¿sí? Y nada, un banco te ofrece el 8%, otro te ofrece el 8,10, otro te ofrece el 7,95, y bueno, uno elige, ¿sí? En principio lo que nosotros vamos a suponer de todo esto siempre, que el inversor, ¿sí? Es racional, ¿sí? Y acá la racionalidad corre por el sentido de que uno lo que quiere hacer, el inversor, es ganar la mayor cantidad de dinero o pagar la menor cantidad de deuda, ¿sí? Depende si uno es deudor o acreedor, ¿sí? Si yo soy acreedor, quiero recibir la mayor cantidad de dinero posible, ¿sí? Ahora, si soy deudor, quiero pagar lo menos posible. Por eso el tema de la tasa, uno no dice siempre es la tasa más alta la que me conviene, porque es la tasa más alta la que me conviene si yo te estoy esperando recibir, porque me van a pagar más. Pero si yo tengo que pagar, la tasa que más me conviene es la menor, porque voy a pagar menos de interés que si tuviera una tasa más alta, ¿sí? Entonces siempre el agente es racional, ¿sí? En el sentido de que va a querer maximizar sus utilidades o minimizar su pérdida, pero también siempre tenemos que ver desde qué punto estamos, ¿sí? ¿Dónde estamos? Si yo, por ejemplo, les digo, una persona invierte, y bueno, si una persona invierte, lo que va a querer es obtener el mayor monto posible. Por lo tanto, va a elegir aquella institución que le pague la mayor tasa de interés, ¿sí? Eso sería como la lógica en la cual nosotros nos vamos a mover, ¿sí? Y el último dato, o el último elemento que aparece acá, que aparece en la resolución, que es el interés, pero el interés como valor, no la tasa de interés, ¿sí? Que en el ejemplo son 10 y que nosotros lo denotamos con la I mayúscula, se define como es la ganancia de la operación, ¿sí? ¿Por qué la ganancia? ¿O dónde se ve la ganancia acá? La ganancia se observa en que el inversor depositó 100 y retiró 110. Ganó 10 pesos, que es la diferencia entre lo que retira y lo que deposita, ¿sí? La ganancia vista como la diferencia entre lo que retira, que es el monto, y lo que deposita, que es el capital inicial, ¿sí? Eso va a ser el último elemento que va a intervenir en todo nuestro proceso de capitalización, que es la I mayúscula, ¿sí? Lo que vemos acá, ¿sí? Es que, bueno, si nosotros en vez de invertir un mes, ¿sí? Porque acá invertimos un mes, pero uno, la verdad que la cantidad de periodos que puedo invertir es la que fuese, ¿sí? 3 meses, 5 meses, 1 año, 4 años, 8 meses, 38 días, lo que fuese. Entonces nosotros generalizamos y decimos, bueno, en realidad en vez de decir un periodo de capitalización, decimos N, donde el N va a tomar un valor, 1, 2, 4, lo que fuese. Por eso al valor final lo llamamos C sub N, ¿sí? Para generalizarlo. Y la diferencia que lo vimos acá, pero acá lo podemos expresar, ¿sí? De vuelta, la diferencia entre el monto y el capital inicial, ¿sí? Entre lo que yo retiro y lo que deposité o invertir, es el interés, la ganancia, ¿sí? Esto que vimos acá, que los 110 menos los 100 es igual a 10, que es la ganancia que tiene el inversionista por depositar el dinero en la institución financiera, que son los intereses que el banco pagó, ¿sí? En este ejemplo muy sencillo, pero para que vean cómo son los elementos que van a intervenir, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta que me quieran hacer? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Una cuestión importante de acá, ¿sí? de 2 elementos que tenemos, es que el interés que yo gano, ¿sí? Que siempre se va a aplicar sobre el capital inicial. Fíjense que yo apliqué la tasa de interés, que es lo que me paga el banco sobre el capital inicial de 100. Tiene
dos elementos que repercuten, ¿sí? Es decir, yo gano más interés cuando invierto durante más tiempo o gano más interés cuando la tasa de interés que me paga el banco es mayor, ¿sí? Fíjense, ¿no? En el ejemplo anterior, si yo en lugar de invertir un mes hubiese invertido 2 meses, yo lo que hubiese retirado de interés no hubiese sido 10, hubiese sido 20, porque me hubiesen pagado 10 pesos por el primer mes y otros 10 pesos por el segundo mes. Entonces, a mayor plazo de inversión, la primera conclusión que podemos sacar acá, a mayor plazo de inversión, mayor es el interés, como I mayúscula, ¿sí? Ganado. ¿Sí? Y acá el ejemplo lo tienen, ¿sí? Si invertí 2 meses, ganó 20, si invertí un mes, ganó 10. Y el otro elemento que es importante de esto es la tasa de interés. A mayor tasa de interés, aunque el plazo de inversión sea el mismo, mayor es lo que gano, ¿sí? Fíjense, si yo, el banco me pagaba el 10%, el interés era 10, ¿sí? Porque era 10% de 100. Ahora, el banco me paga el 7%, yo obtengo menos, obtengo 7, porque es el 7% de 100. Entonces, esta es la segunda conclusión, es que a mayor tasa de interés y minúscula, mayor es el interés ganado, y mayúscula, ¿sí? Esas serían como las dos cuestiones que repercuten, ¿sí?, en mi ganancia, ¿sí? Mi ganancia va a estar influenciada por el plazo de la inversión, ¿sí?, mayor plazo, mayor ganancia, y por la tasa. Y la cuestión importante de esto, cuando nosotros nos enfrentemos a las fórmulas, y esto es muy importante, por eso está acá marcado, ¿sí? Vamos a marcar también, es que tiene que haber concordancia entre la unidad que se expresa la tasa de interés y el plazo. ¿Qué significa esto? Que si ustedes, por ejemplo, tienen el plazo en meses, la tasa tiene que ser mensual. Si ustedes tienen el plazo en años, la tasa tiene que ser anual. Es decir, meses mensual, años anual, trimestres trimestral, semestres semestral, ¿sí? Yo no puedo tener la tasa en semestres y el plazo en meses. Lo que voy a tener que hacer es pasar una u otra, o dejar todo en semestres o dejar todo en meses, pero no puedo, cuando yo reemplazo, usar tasa en una unidad de medida diferente a plazo en otra unidad de medida. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Cuando la tasa es anual, ¿se divide por 360, por 365 o por 366? Eso lo vamos a ver. En principio, te contesto, es decir, va a ser por la cantidad de días del año. ¿Por qué? Porque si vos, es decir, lo que dice el compañero, hay dos maneras de ver esto, ¿sí? El año civil y el año comercial. El año civil considera que un año tiene 365 o 366 días, depende si es bisiesto o no, y un año comercial considera que el año tiene 360 días. Antes, cuando no había calculadoras y demás, y les hablo tipo hace 60, 70 años, se dividía por 360 porque el valor daba exacto. ¿Sí? Cuando uno hace 360 dividido 12, da un número redondo. En cambio, hacer 365 es un número con coma. Entonces, para simplificar, se usaba 360. Ahora, nosotros estamos pensando siempre que el agente es racional. Entonces, si el agente es racional y va al banco y deposita por un año, el agente lo que va a querer es que el banco le pague interés por todo el año. Y el año tiene 365 o 366. Depende si es bisiesto o no. El inversionista no le va a regalar al banco 5 días o 6 días de interés. Va a querer cobrar por la totalidad del periodo. Entonces, nosotros, en principio, salvo que lo aclaremos, siempre vamos a considerar que el año es civil, ¿sí? Y en principio como año de 365, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo quiero tener ganancia por todos los días. No tengo por qué regalarle al banco 5 días de interés. Ustedes me dirán, bueno, no es nada, no importa. ¿Sí? Aunque sea el valor que sea, ¿sí? Usamos el año civil. Vuelvo a decir, antes usaba el año comercial cuando no teníamos las herramientas que tenemos hoy con calculadoras y demás, que uno lo calcula inmediatamente, ¿sí? Pero la respuesta es, en principio vamos a usar año de 365, ¿sí? No sé si te... Bárbaro. Sí, no, quedó perfecto. Ahí también en el chat una compañera le había puesto si no era 21, porque estaba tomando como, parece, el tema que sigue. 21, ¿en qué sentido? No entendí O sea, de los 100, o sea, el 10%, 10 pesos de ganancia, otro 10% a 2 meses. No, sí, está muy bien la pregunta que hace la compañera, lo vamos a ver la clase que viene, que hasta acá fíjense que aparece 120 o 121, que va a ser la diferencia entre los dos tipos de interés que vamos a tener, que es el interés simple, que es el primer tema que vamos a ver, respecto del interés compuesto. Cuando nosotros lleguemos a interés compuesto, igual lo vamos a explicar la clase que viene para ver la distinción, van a ser 21. ¿Sí? Yo adelanto un poco en qué consiste. ¿Sí? El interés compuesto a mí me paga interés no solamente por lo que yo deposité, sino que también me paga interés por los intereses que yo gané de los periodos anteriores. Entonces, en el ejemplo que vimos, si yo deposito 2 meses a interés compuesto, digo, bueno, deposité 100, ¿sí? Me paga el 10% de 100, pero en el segundo mes yo no tengo 100, tengo 110. Y entonces sobre los 110 me paga el interés. Eso hace que el interés total sean 21, sean 10 del primer mes y 21 del segundo mes. 11 del segundo mes, perdón, total 21. El interés simple, que es el primer tema que vamos a ver, dice que siempre el interés es sobre el depósito original, ¿sí? Entonces siempre sobre los 100. No importa que yo vaya acumulando, sino que es, y eso hace que el interés sea de 20, ¿sí? Está muy bien la pregunta porque nos va a permitir ver que hay dos tipos de régimen de capitalización, pero nosotros al principio, lo que vamos a ver en el primer tema tiene que ver con interés simple, entonces siempre sobre el valor original, van a ser 20, ¿sí? Esa es igual después lo vamos a ir profundizando un poco más, pero bueno, estaba bien la inquietud. Y acá lo que pasa, que como uno es racional, ¿sí? Fíjense, acá en el ejemplo, con 2 meses de depósito, a interés simple retiro 120, a interés compuesto retiro 121. Entonces el que deposita lo que siempre va a querer es régimen de interés compuesto, porque voy a retirar más plata que en el régimen de interés simple, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿y entonces para qué sirve el régimen de interés simple? Lo que pasa es que tiene como algunas aplicaciones. En la práctica lo que más se usa es el compuesto, por este concepto de la racionalidad, pero, por ejemplo, para la justicia, ¿sí? Cuando uno hace algún peritaje o tiene que calcular intereses en un juicio, la justicia considera que el interés compuesto es usurero, porque dice que pagar interés o cobrar interés de interés es usura. Entonces, cuando uno tiene que hacer un cálculo en el ámbito judicial, tiene que aplicar la regla del interés simple. Y esto es importante para ustedes que lo sepan, porque quizás algunos de ustedes trabajen en el área de legales o de siniestros de alguna compañía de seguros y cuando reciben algún tipo de sentencia donde tienen que calcular o les dice que hay que aplicar intereses, siempre el interés que van a aplicar es al régimen de interés simple, nunca al compuesto, ¿sí? El compuesto va a aplicar cuando ustedes vayan al plazo fijo, vayan al banco y depositen en un plazo fijo, sí, el banco les va a pagar a interés compuesto. Pero cuando ustedes tengan que calcular los intereses de una sentencia judicial, van a tener que aplicarlo al interés simple. Es lo que dice la justicia, ¿sí? Y entonces, para terminar, y con esto les dejo por hoy, y ya después les subo lo que vimos hoy, este tema de la concordancia, ¿sí? Entre unidad de medida, de tasa y de plazo. Fíjense este ejemplo, ¿no? Si yo tengo un plazo de 3 años y la tasa el 8% mensual, el problema que me encuentro acá es que la unidad de medida es diferente, ¿sí? Porque yo lo que tengo es el plazo en años y la tasa en meses. Y tienen que estar las dos expresadas en la misma
unidad de medida. Entonces, o convierten todo a meses, el plazo en meses y la tasa mensual, o convierten la tasa en anual. Por un tema de simplicidad, pueden hacer una u otra, es lo mismo, ¿sí? Pero por un tema de simplicidad, yo lo que les recomiendo es que siempre la tasa la dejen en la unidad de medida y lo que cambien es el plazo, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es, esto es 8% mensual y ahora los 3 años son 36 meses. Entonces, ustedes ahora lo llevan a la misma unidad y se olvidan de los 3 años. Ustedes ya no tienen más 3 años. Es un dato que no existe para ustedes. Ustedes cuando vayan a aplicar las fórmulas, lo que van a usar es 36 meses. ¿Cómo llegamos a este valor de 36 meses? Por regla de 3, ¿sí? Lo que decimos es, si un año, ¿sí?, tiene 12 meses, 3 años tiene X meses. Y se acuerdan que cuando uno hacía la regla de 3, la manera de resolver esto era multiplicaba en cruz, 3 por 12, y lo dividía por el valor que quedaba en la cruz de la X, que es 1. ¿Sí? Esto les da los 36 meses, que es lo que van a usar acá. Pero esto es importante porque esto que está acá va a regir para todo lo que veamos en la materia, no solamente para interés simple. Ustedes, cuando vamos a ir viendo cómo vamos haciendo las cosas, ¿no? Pero uno lee el problema, reconoce los datos, va a buscar la fórmula que necesita, pero antes de aplicar la fórmula, reemplazando los números que uno tiene de datos, verifica esto siempre, ¿sí? Que tasa y plazo en la misma unidad. Y si no está en la misma unidad, como es acá, lo que uno hace es lo lleva. Uno lo deja fijo y el otro lo lleva a la unidad del que decidió dejar fijo, ¿sí? En este caso, 8% mensual, 36 meses, y por eso acá está tachado este 3, porque ya me olvidé, para mí ya no existió más el 3. El número que voy a usar en la fórmula, cuando tenga que usar la fórmula, van a ser 36, ¿sí? Cuando aparezca en mi fórmula, que vamos a ir viendo, el n, voy a poner 36, ¿sí? Porque esto tiene que estar en la misma unidad. ¿Se entendió más o menos esto? Sí. Perfecto, excelente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo ya estoy en el chat, ¿sí? que mandó la compañera. Yo ahora les subo la clase esta y les mando la guía de trabajos prácticos para que la tengan. No la vamos a usar todavía porque tenemos que ver bastantes clases de teoría para empezar con la práctica, pero para que ustedes ya lo tengan. Y lo que voy a hacer es, en el transcurso de hoy o mañana, en el chat les subo el cronograma. Así ustedes ya tienen también el cronograma y demás, ¿sí? Y nosotros nos volvemos a conectar el lunes y el lunes seguimos con la teoría, ¿sí? Vamos a ver varias clases de teoría antes de empezar a ver la práctica, ¿sí? Cualquier duda, consulta. Sí. Sí, decime. No, ok. Eso no. Perdón. Cualquier duda que pueda surgir de cualquier cosa y demás, yo